Bueno, comienzo de vuelta. Vamos a empezar a hablar del concepto de almacenamiento de productos químicos peligrosos. Bueno, justamente se refiere a la forma que se guardan y se manipulan sustancias químicas que pueden ser dañinas o peligrosas para la salud y el medio ambiente. Y para ello hay ciertas normas y regulaciones para el almacenamiento. ¿Qué son productos químicos peligrosos? Bueno, son agentes que pueden presentar riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas químicas o toxicológicas. Esto está definido en el decreto 307, el concepto de productos químicos peligrosos. Ahora, ¿por qué se debe tener en cuenta? Es decir, ¿qué se debe tener en cuenta para el almacenamiento? Lo primero, comprobar que estén adecuadamente etiquetadas. En las etiquetas deben aparecer los pictogramas, las frases HIP, las palabras de advertencia, peligro y atención. También, bueno, el fabricante, la fecha de vencimiento, todas esas cosas deben aparecer en las etiquetas. Después, lo otro es disponer de la ficha de seguridad de datos. ¿Qué es lo importante de las fichas de seguridad de datos? Vieron que ahí tienen distintas secciones, y las secciones 2, con la identificación de peligros, es decir, las frases H. Después, la parte de manejo y almacenamiento, que está en la sección 7, y en la sección 9, las propiedades físicas y químicas. Hay que tener en cuenta esto para poder clasificarlas, para después almacenarlas. Otra cosa importante es tener un inventario de todos los productos químicos que hay en la zona de trabajo, y también llevar un registro actualizado de la recepción de los productos, las fechas de vencimiento, las cantidades. Luego hay que agrupar y clasificar a los productos químicos porque no los podemos almacenar todos juntos. Y acá se muestra un cuadro con una clasificación, por ejemplo, los combustibles, que deben estar lejos de fuentes de ignición, los ácidos inorgánicos que deben estar lejos de fuentes de agua y de metales reactivos, los ácidos orgánicos. Ahí cuando habla de alcaliza hace referencia a hidróxidos o bases, como por ejemplo la soda cáustica. Luego los oxidantes aparte, los solventes. En el caso de los solventes, la gran mayoría de los solventes son orgánicos y bueno, son inflamables, ¿verdad? Hay que tener lejos de los puntos de ignición. Y otras sustancias como reductores o criogénicos. Cuando hablamos de fluidos criogénicos, hablamos, por ejemplo, de sustancias que están a muy bajas temperaturas, por ejemplo, el oxígeno líquido, el nitrógeno líquido, el helio líquido, que generalmente se utilizan en medicina. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta al momento del almacenamiento es que hay que aislar y confinar ciertos productos peligrosos como los cancerígenos o sustancias de alta toxicidad. Sustancias pestilentes, perdón. Cuando hablamos de sustancias pestilentes hablamos de sustancias que liberan olores, ¿tá? Por ejemplo, el amoníaco o vapores, el sulfuro de hidrógeno también, bueno, las sustancias inflamables. Y bueno, y otra cosa importante es que la empresa debe tener un plan de seguridad para el momento de almacenamiento y formar e informar a los trabajadores de los riesgos justamente que se almacenar y cómo prevenir y protegerse de los productos químicos, ¿verdad? Buen día. No. Consulta el curso gratuito. Arriba. Arriba. Perdón que hubo una interrupción acá. Y después, otra de las cosas, ¿por qué es importante almacenar de forma segura los productos? Justamente porque pueden producir un incendio, una explosión, pueden liberar gases tóxicos, inflamables o corrosivos, y también pueden causar la corrosión de los recipientes que los contienen y provocar fugas. Generalmente los recipientes que se almacenan los productos químicos pueden ser de metal. En el caso de que sean metales, generalmente son aceros. En el caso de, bueno, después botellas de plástico o de vidrio. En el caso de botellas de plástico, tiene que ser de PVC o polietileno, es decir, el plástico duro. Y en el caso de botellas de vidrio, algunas son oscuras, porque justamente hay sustancias que son sensibles a la luz y se pueden descomponer.
En base a esto, justamente a por qué necesitamos almacenar de forma correcta, ahora lo que viene, bueno, justamente las condiciones en las que se tiene que almacenar. No se pueden, por ejemplo, almacenar en pasillos, en escaleras, en vestíbulos, en lugar donde la gente esté, en lugares de descanso, por ejemplo, ¿sí? Y hay ciertos lugares donde sí, que es lo que los compañeros ahora van a trabajar. Te paso Bueno, a mí me toca hablar sobre los armarios de seguridad, que son una herramienta esencial para el almacenamiento adecuado de productos químicos. Estos armarios están diseñados específicamente para proteger tanto a los trabajadores como al medio ambiente de posibles riesgos asociados, bueno, a estos productos mismos que se almacenan en su interior. Algunas de las características, como podemos ver en la presentación, son una construcción resistente. Esto se refiere a que están fabricados con materiales resistentes al fuego, a la corrosión y, bueno, y a derrames propios de estos productos. Están hechos de una doble chapa de acero galvanizado para evitar cualquier tipo de fuga y, bueno, incidentes provocados por estos mismos productos. Cuentan, punto 2, una ventilación adecuada. Estos tipos de armarios tienen un sistema de ventilación que permite la entrada del aire para evitar la acumulación de vapores peligrosos, ¿verdad? Bueno, otra característica, como comentaba la compañera, es el etiquetado y la señalización. Los armarios deben contar con etiquetas de señalización que indiquen qué tipo de productos químicos se pueden almacenar en su interior, ¿verdad? Y qué productos químicos también deben tener precauciones al ser manipulados. Deben contar también con el manual de fabricación, perdón, con la ficha de datos de seguridad y también con la normativa vigente. Pues también otra característica es que tienen que tener un cierre seguro. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que tener un cierre con cerradura con llave o un sistema de combinación que permita el bloqueo y el acceso no autorizado a personas a este tipo de productos. Sabemos que este tipo de productos peligrosos en manos de gente que no está capacitada o no tiene conocimiento de cómo manipular puede terminar en una catástrofe. Y bueno, y algunas de las consideraciones importantes sobre este tipo de armarios serían la clasificación y separación, como había hablado Laura. Hay que saber clasificación, separación, no, clasificación y segregación, como gusten decirle, separándolo por su compatibilidad, porque pueden provocar una reacción peligrosa en su interior. Después tenemos capacitación del personal. Todos los trabajadores que manipulen o almacenen este tipo de productos peligrosos deben contar con una capacitación adecuada sobre las precauciones y las recomendaciones del fabricante y también los procedimientos de emergencia o cómo actuar ante una emergencia. Bien, y por último, mantenimiento regular. Deben tener siempre un mantenimiento periódico para estar al tanto de su estado y su funcionamiento. En caso de que se encuentre alguna falla en este tipo de armario, debe ser inutilizado inmediatamente y ser reparado. Bueno, en conclusión, los armarios de seguridad son una medida fundamental para garantizar el almacenamiento seguro de productos químicos peligrosos y su uso adecuado puede ayudar a prevenir accidentes y proteger a los trabajadores, como también minimizar el impacto ambiental. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar un poco sobre lo que son las salas de almacenamiento, que son edificios o parte de los mismos destinados al almacenamiento de productos químicos peligrosos. Bueno, como tal, tienen que cumplir con diferentes tipos de características, así como garantizar la seguridad, las paredes, techos resistentes al fuego y la corrosión. Bueno, ¿se pasa? Según la NTP 725, tenemos una clasificación de estas salas
en donde se clasifican en interior, separada y aneja. Las salas de almacenamiento interior son aquellas que se encuentran ubicadas, por así decirlo de una manera, encerradas, digamos, dentro del edificio y no comparten ninguna pared externa, digamos. No sé si pueden ver ahí en el mapita, están, es en el plan. Bueno, después las salas de almacenamiento separadas son aquellas que no tienen ninguna pared en común con el edificio, y las salas de almacenamiento anejas son aquellas que comparten una o dos paredes con el edificio, o sea, una o dos paredes externas, ¿no? Bueno, por otra parte, también la NTP 9 habla de algunas condiciones que deben cumplir estas salas de almacenamiento, como por ejemplo, el suelo y los primeros 10 centímetros de las paredes no deben permitir que el líquido se desplace fuera de la sala, o también el suelo puede tener algún tipo de inclinación que permita que en caso de derrame el líquido se pueda drenar a un lugar seguro. Bueno, las puertas de las salas también deberán ser cortafuego y de resistencia al fuego. Bueno, por otra parte, también las salas deben tener un tipo de ventilación, ya sea natural o forzada. Dentro de la sala debe existir un pasillo libre con un mínimo de 1 metro de ancho. Y si vamos a hablar más del almacenamiento en sí, digamos, los recipientes que tengan una capacidad mayor a 120 litros, no deben almacenarse en más de una capa, soportándose el uno a otro. Y bueno, hablando de las aberturas, es preferible que las puertas sean de metal y con un sentido de apertura hacia el interior. Bueno, sigo hablando un poquito sobre las instalaciones fijas. Bueno, las instalaciones fijas son estructuras permanentes que existen para almacenar los productos químicos peligrosos. Bueno, así como también las salas de almacenamiento, estos deben cumplir con unos tipos de requisitos como sistema de ventilación, extintores y medios de contención. Bueno, si hablamos un poco sobre los pasillos, la anchura, por ejemplo, si el pasillo es de un único sentido, la anchura del pasillo debe ser de la medida de la anchura del vehículo de cargas más 1 metro. Y en el caso de que los pasillos sean de doble sentido, la anchura nunca debe ser inferior a la anchura de los dos vehículos más 1,40 m. Bueno, en este caso los pasillos jamás pueden ser menor a 1,20 m, estos pasillos principales, digamos. Después podemos encontrar pasillos secundarios que no deben de ser menores a 1 metro. Y bueno, por supuesto que todos los pasillos deben estar libres para evitar cualquier tipo de inconveniente. Por otra parte, nos encontramos con el montaje de estas instalaciones fijas. Bueno, el montaje debe ser realizado sí o sí por un constructor, y está prohibido utilizar los materiales recuperados de estanterías viejas. Bueno, por otra parte, antes de fijar las estanterías, también es importante que se deba verificar que las paredes del edificio permitan fijar las estanterías. Y bueno, si es necesario realizar una unión entre estanterías por encima del pasillo, debe ser considerando una distancia de 10 centímetros por encima de las cargas. Bueno, y hablando un poco de iluminación, también se indica que la iluminación se debe ubicar por encima de los pasillos para tener una iluminación suficiente y que permita iluminar las zonas de trabajo. Ahí en esa tablita ahí nos podemos observar que para almacenes el valor recomendado es de 150 lux y el valor mínimo es de 60. Mientras que en talleres, donde no es necesario ver detalles, el valor recomendado es de 300 lux y el valor mínimo está entre 120 y 200 lux.
Bueno, buen día. A mí me tocó la parte de condiciones de seguridad y emplazamiento de los depósitos de productos químicos. Los depósitos de productos químicos peligrosos deben estar alejados de fuentes de calor y áreas concurridas. Deben ser construidos con materiales resistentes al fuego y corrosión. Y tener sistemas de contención para evitar derrames y fugas. Lo que opté yo por mostrar fue a ver acá que no puedo pasarlo. Un depósito de clorogás, ¿no? Esto es fotografía tomada en un sitio real, entonces, in situ, exactamente. Y lo que voy a describir acá, lo que vamos a ver acá es justamente las medidas de seguridad que se toman. Lo que están viendo son cilindros de clorogás que están en uso. Hay 4 cilindros conectados a las respectivas mangueras con sus sensores. Podemos apreciar que todos están encadenados a la pared y tienen un cartel que indican que están en uso. Si prestan atención en la pared que está al costado, van a ver en cada uno de los lados que hay 2 extractores que están a la altura a nivel del piso, ¿no? Unos 20 centímetros, o sea, en total a nivel del piso, porque justamente el clorogás es un gas denso que tiene una densidad, o sea, es más pesado que el aire, por eso, al contrario de todo gas, ¿no? Que sube forma de extracción en caso de una fuga. Las paredes son de concreto, es una pieza independiente, o sea, tiene apertura, la puerta, es muy importante decirlo, se abre hacia afuera, no me di cuenta de sacar la fotografía, pero se abre hacia afuera la puerta, tiene sensores que indican no solamente el nivel que tiene cada uno de los cilindros, porque esto, a medida que se va agotando cada cilindro, se va haciendo su reemplazo. Bien, para la seguridad de esos cilindros, ellos tenemos que mantener ciertos parámetros, ¿no? de seguridad. Lo primero, ellos deben de permanecer fijos a la pared en forma vertical. El piso tiene que estar bien nivelado para eso también. Deben estar sobre un piso nivelado, las válvulas deben estar en óptimas condiciones, o sea que eso se está verificando constantemente, y deben estar lejos de fuentes de calor o de luz solar directa. Ahí ustedes ven que hay una luz artificial. No hay en esa pieza ventanas donde pueda entrar ningún rayo de sol directo. También se los traslada con el capuchón, que después vamos a ver, porque no saqué la foto, en ese caso como están en uso no están con el capuchón. Se los debe almacenar separados los cilindros que están vacíos, que también llevan un cartelito, de los que están llenos y de los que están en uso. O sea, en otra habitación, en otra pieza, separado de los que están en uso, quedan también a su vez separados los que están llenos y los que están vacíos. Y se traslada también, no se los gira en el piso, sino que se los traslada en un carrito adecuado, que ahora lo van a ver, para llevarlo de un lugar al otro. O sea, si están llenos, se los va a poner en el carrito cuando sea necesario trasladarlos, o en caso de que estén vacíos, lo que sea. Lo que se busca es evitar el roce, el atrito contra el piso. Y en caso de pérdidas o de fugas, hablo justamente de la parte de seguridad, cuando no es la pérdida en una válvula o algo por el estilo que se lo pueda cerrar, sino que algún defecto en el propio cilindro, lo que se hace es colocarlo en un sarcófago, que ahora más adelante lo van a ver. Acá están, que me dio gorrita la foto, pero estos son los capuchones, los que están arriba, ¿no? Del cilindro, vieron que está como una tapa, y estos son los que están llenos. Ahí ven que hay 4 de reserva, y están también, quedan fijos a la pared, o sea, encadenados. Acá
sería a veces cilindros vacíos, que acá vemos que no, porque lógicamente se ve que hace poco hubo el relevo la reposición de los cilindros de clorogás. Observamos que también hay luz, pero no una luz solar directa, es todo de concreto, y lo que ven ahí son las rueditas del carrito. Este es el carrito para trasladarlos de una pieza a la otra, o sea, no se lo hace en forma manual. Esto es el sarcófago, lo que les decía. Acá se coloca en caso de pérdida, de fuga de clorogás, se coloca el cilindro que está perdiendo, se lo cierra en forma hermética y contiene la fuga, evitando así un accidente. Bien, los elementos de seguridad que pudimos apreciar, ya los había mencionado, son los extractores a nivel del piso, hay sensores de fuga, hay ventilación adecuada también, después les voy a mostrar en otras fotografías que van a ver que hay unas ventanas que dan hacia la sala de máquinas, hacia la sala de bombas, porque esto es como el plano que mostró Natalia, que es una pieza que está acoplada a la pieza de máquinas, a la pieza de bombas. Lógicamente está totalmente aislada, pero sí vemos ventanas con vidrio que vamos a poder identificar, pero evitan el contacto directo con fuentes de calor o fuentes de energía eléctrica. Se evita totalmente eso para evitar justamente explosiones. También lo que vamos a ver después es el instructivo, ahí está en un lugar bien visible, pegado sobre un vidrio, el instructivo de manejo, almacenaje y utilización. Hay una cartelería instructiva sobre los riesgos y también sobre los EPP obligatorios. No saqué fotografías, pero hay en otra, ahí están los extractores, por ejemplo, extractores en caso de fugas, que envían al exterior el gas justamente para poder liberar la habitación para que se pueda ingresar. En este caso se ingresa con un equipo autónomo, no en caso de fuga, se utiliza una ropa especial y que totalmente hermética porque es un gas altamente corrosivo, altamente tóxico, muy tóxico. Entonces si entra con un equipo de respiración autónoma, nunca se manipula solamente un funcionario o un operario, sino que tiene que estar auxiliado por otro. En caso de una pérdida, como dije hoy, que sea en un lugar donde no se la pueda detener, se la tiene que colocar en el sarcófago, y esto es realmente pesado porque el cilindro es pesado, más el gas comprimido que está adentro. Entonces, lógicamente, hay todo un protocolo de seguridad que se llama también a los bomberos para aislar la zona, para ayudar en el tema de la contención en caso que fuera la pérdida muy elevada, ¿verdad? Muy grande. Acá está lo que les dije del instructivo. Acá podemos ver que está, además del instructivo, todo personal que trabaja en este sector tiene obligatoriamente que realizar un curso que dura 10 días sobre el manejo del clorogás. Acá lo que podemos ver es las placas, los pictogramas, ahí está, que ayudan a identificar el peligro, los riesgos, el uso obligatorio de los EPP. Acá podemos ver, no podemos entrar en esta sala sin estar con los EPP. Yo, por ejemplo, ayer me puse la máscara para poder sacar las fotos. Y esto es una alarma con luces que detectan en caso de fuga. Acá lo que ven era lo que les decía, hay un sistema de ventilación acá, natural, ¿no? Que es una ventana, y esto es un vidrio protector donde del otro lado ustedes lo que pueden ver son las bombas, que son enormes, pero que
nos da la idea de que lógicamente no hay contacto, o sea, están en otra habitación y no hay contacto entre lo que es una fuente de calor con el producto químico. Arriba vemos los guantes que se utilizan, las llaves que se utilizan para el cambio de los cilindros. Una de las cosas, no se los puede utilizar, no se puede hacer fuerza, si vemos, se ven que están demasiado apretada alguna tuerca o algo por el estilo para sacar, para poder conectarlo, no se lo puede forzar porque se puede romper. Entonces, se trata de manipular de la forma más delicada posible. Muy bien. Buenos días. Solo A una mí me toca cosita, hablar. porque ahora Karen viene con las medidas de prevención. Otro lugar de almacenamiento que no lo pusimos ahí porque no es lo correcto, pero a veces se usa, son campanas de seguridad donde se ponen productos. Generalmente las campanas se utilizan para manipular productos químicos, ¿tá? Con una extracción. Pero muchas veces hay lugares donde se colocan sustancias químicas ahí para almacenarlas. No es lo correcto. ¿Tá? Ahora sí sigue Karen. Hola. Sí, es aconsejable ese procedimiento. ¿Me escuchan? Sí, yo también. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿No? bárbaro. Perdón. Bueno, yo voy a hablar un poco de las medidas específicas de prevención y protección contra incendio. Como ya dijeron las chiquilinas, la actividad de almacenamiento de productos es una actividad que tiene una gran importancia, porque como sabemos no podemos almacenar 2 o más productos incompatibles, dado que eso puede generar reacciones perjudiciales tanto a la estructura como al personal. Yo más que nada me basé en el decreto 307, el cual establece las disposiciones mínimas obligatorias para la protección de salud y seguridad de los trabajadores que están en contacto con riesgos con los de agentes químicos durante el trabajo, y el cual tiene una aplicación a todas las actividades que se utilicen las sustancias químicas, ya sea en la producción, manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación de los residuos. En la parte 6, más que nada, se establecen las medidas específicas, que siempre que la práctica lo requiera, se necesita hacer una evaluación de riesgo, y de ahí entonces se pondrá en manifiesto las necesidades de formar y tomar medidas específicas. El empleador tiene la necesidad de garantizar la eliminación de la reducción al mínimo de los riesgos, y siempre y cuando eso no sea posible, intentar sustituirlo. Ponle para atrás si podés. Ahí está, en la primera me dejas. Está, viste que acá yo puse que la seguridad, o sea, el conocimiento es fundamental, por eso siempre nos vamos a centrar en 3 conocimientos. O sea, el producto químico, que vamos a necesitar, como las compañeras ya le dijeron, la fecha de seguridad, en el proceso productivo, el cual todos los procedimientos, y más que nada en el trabajador. Pasa si querés. Con respecto al producto, como ya se mencionó, la ficha de seguridad es fundamental para que todos tengamos la información necesaria para manipulación de los productos, el estado físico del producto, que se lo va a decir todo ahí, y después podemos hablar también de qué lo afecta, que ahí ya entraríamos en la parte del entorno físico de las instalaciones. Por ejemplo, las medidas de ventilación, se pueden aplicar junto con otras protecciones colectivas que están adecuadas, porque sabemos, como ya vimos en las fotos de las compañeras, que tiene que ser una parte natural, y podemos usar ventilación localizada para ayudar a evitar focos de ignición. Después, la parte de la humedad, la temperatura y la iluminación. Como sabemos, la humedad no debe ser muy elevada, ya que puede haber productos que reaccionen violentamente con el agua, y además mucha humedad puede llegar a producir efectos destructivos sobre las etiquetas y algunos recipientes. La iluminación siempre es recomendable la natural, pero en caso que haya artificial, se debe tener mucho control por el calor disparado por lámparas de chispa que puede generar focos de incendio. Pasa si querés.
Puedes pasar la diapositiva. Bueno, y después, como lo dice ahí, la importancia de identificar los riesgos y los peligros, la evaluación. A veces se requiere una reevaluación para ver si lo que aplicamos es lo correcto, y los procedimientos deben estar escritos con un responsable de cada sección. Con respecto después en el caso de las explosiones, las medidas adoptadas son las que se deben tener en cuenta por sistemas de protección para el uso de las atmósferas potencialmente explosivas, que obviamente deben de cumplir con una exigencia eh, de normas internacionales o de la autoridad competente. Y se puede ofrecer un control también para las instalaciones y equipo en el caso de explosiones que permiten una supresión de las explosiones o dispositivos de alivio frente a esas sobrecargas. Sería eso. Y bueno, acá hay una imagen justamente de lo que no debería surgir. Como ya dije, los factores determinantes siempre se mira el costo y los espacios de frente a esa empresa. Y como ya lo dije antes, el lugar debe ser fresco, un buen sistema de drenaje para los casos de derrame, para que no queden estancados, una buena ventilación natural o artificial, la iluminación, como ya se mencionó, y la capacidad suficiente para que no haya sobrecargas ni que se coloquen los productos en lugares que no deberían. Y los muros de contención, más que nada en las protecciones pasivas, como es el tema de la estructura, que se habla de que tienen que ser de materiales, de cemento, que tengan que tener una resistencia a tantos minutos en caso de incendio. Y obviamente las protecciones activas, que son los medios que se utilizan para, para evitar los controles accidentes, como es en el tema de los incendios, que estén los extintores, los dispersores automáticos de dióxido de carbono, la fuente de lavado de ojos y las duchas de seguridad. Bueno, sería eso mi aporte. Está la normativa aplicable, como ya lo mencioné, nosotros tomamos como referencia el 307. Pasan, Luis. De almacenamiento de productos químicos. ¿Diputado? Sí. Sí, te escucho.